Hondumex presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a tu programa Saboreando la Verdad. Te saluda tu hermano y amigo, el Padre Mario Valencia, desde la parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Y el día de hoy me gustaría compartir contigo algo que he venido escuchando mucho, algo que también he experimentado en mi corazón y algo que es muy común verdaderamente en nuestra sociedad del tiempo del día de hoy. No sé si tú, mi querido televidente, alguna vez te has sentido que cuando te levantas o te despiertas, como que si los días a veces ya inician con una connotación, con una idea negativa. O sea, si te toca ir a trabajar, ya vas de malas, no tienes ganas, reniegas, empiezas a criticar todo, que si está muy caliente, que si está muy frío, que si el patrón otra vez con las mismas, que si la gente igual, que si el mismo lonche. Empiezas así como a criticar todo lo que vas haciendo. En otras palabras, le sembramos en nuestra mente pensamientos tóxicos o negativos. Ok, bueno, a veces también cuando estás casado, cuando estás casada, o cuando eres hijo y eres estudiante, o eres hermano, o lo que sea, o simplemente desarrollas un ministerio, o tienes alguna actividad, muchas veces como que si se nos bajan las pilas y empezamos a usar una frase muy común en este tiempo, que a todo lo que nos demanda sacrificio y esfuerzo, muchas veces caemos en conclusión diciendo: esta vida es un martirio, esta vida no tiene sentido, esta vida es muy pesada. Bueno, a raíz de lo que hemos venido celebrando en la iglesia en estos últimos días, en donde celebramos a San Pedro y San Pablo, celebramos los primeros mártires romanos, celebramos un poquito la idea del martirio, me ha venido la idea de este tema que he titulado El martirio hoy, o ser mártires hoy. Porque la sociedad nos ha vendido una idea en que todas las cosas las tenemos que tener rápidas y sin esfuerzo. Debemos de ganar mucho, pero sin hacer nada. Debemos de tener una familia bien unida, bien armoniosa, bien bonita, pero sin ninguna implicación de amor, de perdón o de sacrificio. Por eso el día de hoy me gustaría compartir contigo la idea clara de qué significa la palabra mártir, qué es para nosotros como cristianos el ser mártires hoy y sobre todo venir a desarrollar un poquito la idea de que en la historia y desde nuestro fundador, Jesucristo nuestro Señor, el ser discípulo de Jesús, el vivir en esta vida implica un esfuerzo y un sacrificio. No le vayas a cambiar a tu programa Saboreando la Verdad y ya regresamos con el tema Ser mártires hoy. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará. Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas.
¡Qué buena idea me diste! Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Hondumex! Visita Hondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Hondumex. Bueno, y para profundizar en nuestro tema del día de hoy, ustedes saben que a mí me gusta mucho analizar las palabras, los conceptos. Y este concepto de mártir viene del griego martiras, que significa testigo. El mártir sella su testimonio con la muerte. O sea, si alguien tiene la convicción, cree en algo, no se va a echar para atrás, como decimos nosotros, sino al contrario, va a dar su vida hasta la muerte, va a sufrir y experimentar la muerte o el derramamiento de sangre para dar testimonio de aquello que cree. Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica a nosotros nos dice que un mártir o un mártir cristiano es una persona que está dispuesta a sufrir violencia e incluso dejarse matar por Cristo, que es la verdad, o por una decisión de conciencia que procede de la fe. Entonces, vemos que el ser mártir implica dar la vida, pero también sufrir, sacrificarse por dar un testimonio de la fe en que creemos, en Jesucristo nuestro Señor. Y vemos muchos casos de estos mártires a lo largo de la iglesia. Yo te decía, por ejemplo, San Pedro, que él está en Roma y es crucificado, y es crucificado cabeza abajo porque él mismo decía que no era digno de dar su vida como su maestro, nuestro Señor Jesucristo, dio la vida. Entonces lo crucifican cabeza abajo, que era el signo de los esclavos, que este era un esclavo. Y si efectivamente era un esclavo por voluntad a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo. O por ejemplo San Pablo, que él fue el misionero, que hizo 5 viajes alrededor del Imperio Romano, y en cada uno de los viajes él predicaba a Jesús y establecía iglesias, y que pues llegado el momento fue encarcelado y fue decapitado. Pero antes de renegar de la fe, antes de negar la experiencia que tuvieron con Dios, pues ellos prefirieron morir. Algunos otros de los primeros mártires que acabamos de celebrar hace unas semanas en la liturgia de la iglesia, pues ellos también fueron aventados a las fieras, o eran apedreados, o eran decapitados, o eran expulsados de las comunidades, y ellos verdaderamente preferían sufrir antes de renegar o negar a Jesucristo como su Señor. En otras palabras, podemos decir que los mártires les decían: "Shh, cállense, no digan que Jesús está vivo, no digan que Jesús es el Hijo de Dios". Y ellos decían: pues ni modo, yo sé que Jesús está vivo, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Si sigues diciendo te vamos a matar. Y ellos decían: pues mátenme, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y vemos que a lo largo de la historia los mártires nos han dado nuestra fe. Cada gota derramada de un mártir es como una semilla que produce cristianos, que produce fieles testigos de Jesucristo nuestro Señor. Y mira, no nos vayamos tan lejos. Si vamos al 1926, al 1929, México, muchos de nosotros venimos de México, experimentó lo que llamaron la Revolución Cristera. En esta revolución cristera, el gobierno de Calles pues prohibía la participación de los sacerdotes o la participación del clero en las cuestiones políticas, en la escuela, en muchas cosas, muy similar a lo que estamos pasando el día de hoy. ¿Y qué pasa? Bueno, que los cristianos, los cristeros, los católicos se levantan precisamente en armas para decir que eso está mal, que ellos no se van a dejar porque tienen derecho como ciudadanos a participar en las cuestiones políticas, y el gobierno de Calles estaba oprimiendo y abusando al pueblo. Y ahí tenemos que más de 25,000, alrededor de unas 25,000 personas mueren en esta revolución cristera para dar la vida y dar testimonio de la fe. De hecho, si decías tú que renegabas de la fe, que no eras cristiano, que no creías en Jesús y en María Santísima, pues entonces te perdonaban la vida.
Por eso la característica de los cristeros era precisamente morir con estas palabras: viva Cristo Rey y María Santísima. Y bueno, pues los fusilaban, los colgaban, etc. Y ahí tenemos algunos de los santos que todos conocemos, cada uno de los lugares o de los estados que venimos. Por ejemplo, tenemos a San Luis Batis, tenemos a San Agustín Caloca, tenemos a San José María Robles, o tenemos a Santo Toribio Romo, tenemos a San Margarito Flores, tenemos a San Rodrigo Aguilar, etc. ¿Sí? Tenemos bastantes mártires que dieron su fe dieron su vida por defender la fe y la verdad. Entonces el mártir cristiano, el mártir es aquel que se mantiene en convicción y firme antes de cualquier adversidad en la vida. Si vemos esto, pues entonces también nosotros estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y como les decía en el programa de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, hay que vivir las virtudes cristianas, las virtudes de la fe, heroicamente, o sea, hasta preferir morir antes que pecar. No le vayas a cambiar a tu programa Saboreando la Verdad. Ya regresamos con el Ser Mártires hoy. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará. Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas. Qué buena idea me diste. Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Ondumex! Visita Ondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Ondumex. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Bueno, y continuando con este caminar de los mártires, también me gustaría poner otro ejemplo, por ejemplo, de nuestros hermanos salvadoreños. En 1980, Monseñor Romero, que fue un arzobispo, viendo la realidad y la situación, las masacres que hacían los militares en El Salvador, se promulga y empieza a hacer una serie de speech, de pláticas, de homilías, que invita precisamente al pueblo salvadoreño a despertar y a denunciar pues todas las atrocidades que el gobierno estaba haciendo. Lógicamente, este mártir, Monseñor Romero, es asesinado, mandado por la milicia, por los poderosos de aquel país, cuando él celebra la misa en 1980 y le dan un balazo y él muere celebrando la Sagrada Eucaristía. Pero todo el pueblo del Salvador sabe y conoce precisamente bien cómo él fue un profeta, cómo él se mantuvo ante la verdad y no se dejó comprar
por el gobierno, sino al contrario. Él fue y dio testimonio de la verdad en Jesucristo, que le decía hay que denunciar estas atrocidades. Vemos pues entonces que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, pues también nosotros estamos llamados a esforzarnos, a dar, a tratar de vivir las virtudes de la fe heroicamente. Mira, hablando de esta revolución cristera, pues hay una historia, ¿verdad?, en donde se dice que los sacerdotes, como eran prohibidos celebrar la Eucaristía, estaba prohibido celebrar los bautismos y los matrimonios, pues ellos se disfrazaban. De hecho, Santo Toribio Romo se disfrazaba, o José María Robles se disfrazaban para ir a otros pueblos y celebrar la misa. Se ponían de acuerdo y se quedaban de ver por ahí en un granero, en un galerón, se quedaban de acuerdo para celebrar la misa, y ahí llevaban a los que querían que fueran bautizados, a los que querían que estuvieran casados, a celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera. Bueno, cuenta la historia que un día, pues ellos estaban ya todos preparados, se corrió el rumor de que iba a haber misa, de que iba a haber sacramentos, y todos estaban listos en el granero. Poco a poco empezaron a llegar los del coro, empezaron a llegar los niños que iban a hacer la primera comunión, los catequistas, empezaron a llegar pues la gente normal y todo. De repente empiezan a escuchar un galope de caballos, muchos caballos, tarán, 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 tarán. Lógicamente ellos se asustan bastante porque pues eran perseguidos y creyeron que eran los militares. Pues efectivamente, abrieron las puertas de aquel granero y lógicamente pues vieron por ahí a este general en su caballo muy impotente, entrando precisamente a aquel granero y gritando con fuerte voz: ¿quién está dispuesto aquí a recibir un balazo por Cristo? ¿Quién está dispuesto aquí a recibir un balazo por Cristo? Los que no estén dispuestos, váyanse. Y precisamente empezaron a irse primero los del coro, luego se empezaron a ir por ahí los maestros catequistas, luego se empezaron a ir por ahí los que iban a hacer la primera comunión, y quedaron al final unos cuantos. Este general bajó por ahí de su caballo, se quitó su sombrero, su gorrita que traía, y se acercó al sacerdote y le dijo: ahora sí, padre, puede comenzar con la Eucaristía. Yo también soy católico y me he deshecho de los hipócritas. A veces, así en nuestra vida también nosotros podemos ser delante de los ojos de Dios. O sea, hace que el Señor nos llama a dar testimonio y a iluminar aquellos ambientes donde nosotros nos encontramos, pero muchas veces nosotros como que si le jugamos ahí al ser y al no ser católicos, al no ser cristianos. Y nosotros estamos llamados a sacrificarnos, a poner nuestro esfuerzo, a dar testimonio de la verdad en que creemos. Por eso también nosotros estamos llamados a ser mártires hoy. Pero ¿qué tiene que ver todo esto para nosotros? Mira, yo sé que muchas veces tú en tu caminar como esposo, esposa, hijo, estudiante, empleado, incluso si tú tienes un ministerio en la iglesia o tienes alguna actividad de voluntariado, que muchas veces pues no recibes ese feedback, como decir mira qué bien lo estás haciendo, ánimo, échale ganas, o un simple gracias por las cosas que tú estás haciendo, pues muchas veces como que si vamos nosotros perdiendo el sentido del por qué hacemos las cosas. Pero no olvidemos que Jesucristo nuestro Señor, que Él nos pone la muestra en la cruz, nos llama a dar, a entregarse por el bien de los demás. Ya vamos a continuar en tu programa Saboreando la Verdad. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael.
Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará. Y entonces nosotros vemos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2437 nos dice que el martirio es el supremo testimonio de la verdad en la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. De hecho, mi querido hermano y hermana, la palabra amor está compuesta de dos pequeñas partecitas. La primera, a, que significa sin, y morte, que significa muerte, sin muerte. Cuando uno ama, entonces uno da, uno se entrega sin muerte, sin límites, sin obstáculos, para siempre. Por eso el llamado el día de hoy, al ser mártires hoy, es que no perdamos ese sentido o que no le demos esos pensamientos tóxicos a nuestra mente. Y si tú eres mamá, pues recuerda que todo el sacrificio que tú haces, que de levantarte temprano, de preparar el lonche, de ir a trabajar muchas veces, de llegar y lavar y fregar y todavía de hacerle cosquillas a tu marido, pues lógicamente es porque estás tú entregándote con todo cariño, con todo amor, para que los demás sean felices. Mira, aquí hay un balance que nosotros necesitamos poner bien en claro. Hay una gran diferencia entre ser mártires de Cristo y mantenernos en la verdad, y otra es ser masoquistas. ¿Qué es ser masoquistas? Bueno, el masoquismo es cuando tú te das, tú te entregas, tú te sacrificas, tú te agachas, pero no das fruto. No hay un cambio en los demás. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que tu esposo o tu esposa, por circunstancias de la vida, te engañó. Te engañó con otro, te engañó con otra. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú por amor estás dispuesta o estás dispuesto a perdonar. Órale. En el sentido positivo, estamos llamados a perdonar, porque cuando tú te casaste, dices en las buenas y en las malas, prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Te engañan y tú por amor, porque verdaderamente amas a tu pareja, perdonas. Pero eso sí, como Jesucristo lo hacía, perdonaba, pero decía, ve y no peques más. Resulta que tu esposo, que tu esposa, efectivamente aprovecharon esta oportunidad, se arrepintió, te pidió perdón y lógicamente cambió la situación de la vida. O sea, se afianzaron más y se hizo realidad ese dicho que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. O sea, vivieron felices. O sea, hubo una respuesta de tu pareja para cambiar y para ser y buscar la felicidad en el matrimonio. Perfecto. Pero ¿qué pasa si tú, tu marido, tu esposo, tu esposa te engañó, te puso los cuernos como tú quieras? Tú lo perdonaste, la perdonaste y de repente al día siguiente se vuelve a ir con otra. Y al día siguiente se vuelve a ir con otro o con otra y con otro y así. Entonces él no aprovecha, él no cambia, él no está arrepentido de esta situación. Y tú sigues perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Recuerda, Jesucristo dice que hay que amar a los demás como a uno mismo. Hay un cierto balance, hay un cierto límite en el darse y el donarse, especialmente en el matrimonio. Bueno, pues entonces ahí te estás convirtiendo en un masoquista. O sea, que ya te está gustando que te hagan daño. Ya la cruz, el sacrificio y el perdón que tú estás ofreciendo ya no es un perdón en la verdad de Jesús. O ya no es un sacrificio en la verdad de Jesús, que la cruz de Cristo da vida. Así como los primeros mártires, cada gota que ellos derramaban daba más fruto, daba más vida a los demás, o daba fortaleza y testimonio para las comunidades donde vivían, que decían, ok, ciertamente esto es verdad, hay que seguirle echándole ganas. Pues entonces, ahora, si tú no estás viviendo esa verdad
o esa corresponsabilidad en tu matrimonio, tu pareja, en tus situaciones, pues lógicamente estamos como en el otro lado de la brújula o al otro lado del aspecto del sacrificio sano y balanceado. Recuerda, el mártir da testimonio de la verdad, se esfuerza y se sacrifica por la verdad. Pero cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando no hay corresponsabilidad, pues hay que cuestionarnos si esa cruz es de Cristo o es verdaderamente una cruz masoquista. En ese sentido, recuerda que Jesucristo nuestro Señor a nosotros nos llama a darnos, a hacer nuestro esfuerzo, a tratar de dar mucho más todavía, ¿sí? Pero recuerda que vale más un gesto de amor pequeño que puede transformar la vida a un gesto de violencia que puede llevarnos a conflictuar más la situación de nuestra existencia. Si lo ponemos en términos fáciles, podemos decir que si tuviéramos nosotros por ahí una fogata, un fuego, en tu poder, en ti está el escupirlo y apagar ese fuego o el soplarle para que arda más. Nuestra posición como mártires, como cristianos, es tratar de dar luz, de transformar ese fuego y tratar de que se construya el reino de los cielos a nuestro alrededor, ahí donde estamos, ahí donde vivimos, con los que vivimos, ¿ok? Y el sacrificarnos, el esforzarnos, el seguir haciendo nuestras actividades diarias con cariño, con sentido de amor de Jesucristo nuestro Señor, manteniéndonos en nuestra convicción y en la verdad, pues va a dar frutos para los demás, para que se acerquen más a Dios, para que vivamos más en paz, para que el amor crezca en nuestros hogares. De lo contrario, pues entonces nosotros podemos estar viviendo una ilusión en nuestra mente. Pero lo cierto es de que Jesucristo nuestro Señor nos llama a ser mártires. Ojo, a dar testimonio, a sacrificarnos, a seguir esforzándonos para la construcción de un mundo mejor. Eso siempre tiene que estar en nuestros corazones, especialmente cuando pasemos por estos momentitos en que muchas veces nos sentimos acabadones, nos sentimos cansados, nos sentimos que no tiene sentido. Cuidado de alimentar nuestra mente con pensamientos tóxicos, con pensamientos negativos, con pensamientos que nos apartan de nuestra misión en la vida. Porque la sociedad actualmente nos está diciendo que todo lo debemos de tener sin ningún esfuerzo. Que queremos ganar mucho, pero sin trabajar tanto. Que queremos nosotros aprender nuevos idiomas sin ponernos a estudiar. Que no hay un esfuerzo que tenemos que hacer para verdaderamente alcanzar la felicidad en nuestra vida. Jesucristo, como muchas veces lo he repetido, Él nos dice y nos enseña con su testimonio que esta vida y en esta vida se viene con cruz. Una cruz que nos lleva a la vida eterna. Y que no, aquí en esta vida nosotros siempre vamos a tener que esforzarnos por mantener y por alcanzar lo que queremos. En otro sentido, a mí me gustaría que pensaras el día de hoy que a veces este cansancio, a veces esta negatividad en lo que hacemos todos los días, pues muchas veces es producto de falta de organización, de falta de comunicación, de falta de decir lo que pensamos y lo que queremos. O muchas veces de falta de sacrificio y de entrega, de poder de nuestra parte para construir un mundo mejor. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.